Y bueno, pues debo decir que también en este momento está ocurriendo algo importante a nivel internacional porque están juzgadores mexicanos en este momento en Ginebra. En este momento en Ginebra, juzgadores de la Asociación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, que junto con el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, pues están por exponer la problemática de la reforma judicial en México. Estamos hablando de un evento paralelo a la reunión número 57 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y en este ejercicio va a participar, entre otros, el doctor Diego Valadez, que es, como sabemos, un constitucionalista, fue en su momento ministro de la Corte, un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues en Ginebra, no sé si ya ocurrió, él me contará bien. Estamos hablando de una reunión en Ginebra que por los horarios, pues seguramente ya habrá ocurrido, y le agradezco que nos tome la comunicación para saber de qué va en este momento lo que está pasando en Ginebra. Gracias por tomar la comunicación, Diego. Bienvenido al programa, doctor. Buenos días desde México. Gracias, Carmen. Buenos días allá. Buenas tardes aquí. En efecto, ya tuvimos la reunión de la Comisión Internacional de Juristas. La Comisión Internacional es un órgano consultivo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Y ahí estuvimos participando en el Palacio de las Naciones. Un grupo de juzgadores mexicanos, estaban jueces y magistrados, participaron dos de ellas, una magistrada, una jueza y el secretario de la Asociación de Secretarios y Actuarios del Poder Judicial. Y también en el orden académico participamos Carlos Ayala Corao, de Venezuela, y yo. La reunión se llevó a cabo con toda la formalidad que esto implica. Estuvo también presente la encargada de las Naciones Unidas para la independencia judicial. Es una relatora designada por las Naciones Unidas, la profesora Esther White, que nos pues precedió con un mensaje, unas consideraciones sobre lo que significa la independencia judicial, y lo más notable es el alto nivel de conocimiento que se tiene por ella y por todos los funcionarios de la Comisión Internacional de Juristas acerca de lo que está sucediendo en México. Ahora, el alcance que tiene este encuentro realizado en Ginebra, ¿cuál sería en este momento? Es decir, eventualmente puede haber un pronunciamiento desde ahí. ¿Qué se espera, Diego Valadez, de esta reunión que nos cuentas el día de hoy? Lo que ellos necesitaban era tener más elementos de juicio, porque esta asociación de juristas, que tiene ya 70 años y, como te dije, es un órgano consultivo de las Naciones Unidas, es examinar el proceso que puede afectar o beneficiar, o los procesos que pueden beneficiar o afectar al Estado de Derecho en diferentes partes del mundo. Esta asociación tiene corresponsalías en 70 países, tiene diferentes oficinas en los 5 continentes, o una oficina en cada uno de los 5 continentes, y la preocupación fundamental de ellos consiste, en el caso mexicano, en el temor generalizado que también se está dando en muchos otros lugares del mundo acerca de la crisis del Estado de Derecho a la que nos estamos acercando. Están todos convencidos, como lo estamos los mexicanos, de la necesidad de reformar el Poder Judicial, de los muchos rezagos que tenemos, si bien también de los enormes adelantos que hemos tenido, en particular después de la reforma de 1994, pero se ve con enorme preocupación tanto un tribunal de disciplina que tiene características totalmente represivas, cuanto un proceso electoral, particularmente en un país en el que se han visto de manera tan acentuada las intervenciones de organismos, no de organismos, sino de organizaciones criminales en las elecciones. De suerte que se supone, se teme, se prevé que pueda darse un periodo en el que, durante la vigencia de la reforma, si es que se llega a aplicar, se produciría en cuanto al Estado de Derecho. La preocupación fundamental
está en cuanto a que se va a afectar la independencia de los juzgadores para someterlos a procesos políticos conducidos, aunque no se diga así en la Constitución, pero conducidos por procedimientos afines a los partidos políticos, porque además se van a dar de manera simultánea con las elecciones de presidente y de Congreso de la Unión. Estamos, Diego Valadez, bueno, como hemos aquí dicho, pues en un momento inédito en México, una circunstancia extraordinaria, no vista, o no recuerdo yo una cosa de esta naturaleza, en donde vemos circunstancias como que los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia han decidido suspender actividades, no las urgentes, pero sí suspender actividades. Hay una mayoría de la Corte, que son los 8 ministros, y hay una minoría de la Corte que se ha manifestado al respecto. Me gustaría que en tu calidad de jurista, de constitucionalista y de analista de este punto, de este momento que vive México, y además ministro también de la Corte, ha sido expuesto esto muy ampliamente por el gobierno federal a través de las conferencias matutinas, nos digas qué piensas respecto a los escenarios que podrían venir en relación a esta corte que hoy existe y a una eventual aprobación de una reforma constitucional. Por un lado, tenemos la posibilidad de que efectivamente se desacate lo que han sido, bueno, ya se desacató en la Cámara de Diputados y muy probablemente ocurra con la Cámara de Senadores, y veremos qué ocurre si envían, en caso de que se apruebe a favor esta reforma, si deciden enviar a los congresos de los estados la cuestión aprobada, a pesar de que hay suspensión definitiva al respecto de que no deben hacerlo. En fin, hay un conjunto de situaciones que en algún punto de la historia pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando tienes una corte hoy vigente como la que tenemos y 8 ministros que se han manifestado de la forma en que se han manifestado y han suspendido actividades, pero 3 ministras, 2 de las cuales abiertamente se muestran simpatizantes del partido hegemónico, que han apuntado a que debería haber juicio político contra los 8 ministros de la mayoría, y han apuntado y señalado que el Código Penal indica una serie de cuestiones que podrían aplicar en contra de estos ministros. Entonces tenemos escenarios verdaderamente explosivos, o no sé qué palabra usar. Diego Valadez. Creo que esa es la palabra a usar, Carmen, explosivos, porque es evidente que se han abandonado todos los procesos de racionalidad política. No ha habido ninguna actitud ni disposición para razonar y negociar, para llegar a una reforma consensuada, como han sido todas las grandes reformas en el orden político o en el orden judicial en el país. Esta es una reforma impuesta de manera vertical y con relación a la cual además se hacen amenazas como las que tú has mencionado y que todos hemos escuchado en el país, de carácter penal. Esto es, estamos a las puertas de un estado de fuerza. Yo no me atrevo a calificarlo todavía de otra manera, pero sí de un estado de fuerza. Un estado de fuerza ya no es un estado de derecho, es un estado en el que las decisiones se imponen por la autoridad del que tiene el poder, por las facultades constitucionales o de facto que asume quien tiene el poder, y que simplemente por disponer de una mayoría como la que tienen ahora, como la que les regaló de una manera desconcertante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pudo haber tenido una interpretación más democrática, más acorde a la Constitución, pero que optó también por rendirse. Seguramente los amenazaron a ellos en lo privado, como están amenazando ahora a los ministros de la Corte. Detente un segundo, Diego, perdón que me detenga aquí, estás diciendo una cosa muy grave. Seguramente los amenazaron ¿a quién? ¿A los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial para dar esa mayoría, o a los miembros del INE, o a quién te refieres cuando dices esto? Cuando yo escucho amenazas directas a los ministros de la Corte, no tengo duda de que también pudo haber amenazas en la misma forma a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque la decisión que adoptaron era una decisión claramente contraria a la Constitución al entregarle a Morena una mayoría exorbitante, no la de 300 diputados que prevé la Constitución, sino muchos más,
que es lo que ha dado origen a estas decisiones que se están tomando ahora contra el Poder Judicial. De manera que, repito, si las amenazas ahora son públicas, no tuvieron por qué no ser antes más, digamos, crípticas. Pero olvidemos si hubo o no amenazas para ellos. Lo que sí hay es amenazas para los actuales y son públicas. Uh-huh. La propuesta de llevarlos a juicio político no solo son los casos que tú acabas de mencionar, también han surgido voces en ese mismo sentido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, enjuiciar a quienes piensan de manera distinta en la Corte. Ahora bien, me preguntas que cuál puede ser el escenario hacia el futuro. En el caso de que esta reforma se apruebe, y todo indica que esto podrá ocurrir hoy mismo, el país va a entrar, y además asumiendo que en los estados también se hará aprobado de manera expeditiva. A pesar de las suspensiones de los jueces. Las suspensiones, Carmen, desde mi punto de vista, no tienen un fundamento y un sustento en la propia Constitución. La Constitución no faculta a ningún juez ni magistrado para suspender un debate de naturaleza parlamentaria tratándose de una ley o de una reforma constitucional. Las suspensiones se refieren a hechos ya consumados. Por tanto, dudo acerca del fundamento que puedan tener estas suspensiones. No tengo, por tanto, ninguna duda a mi vez en cuanto a que el proceso legislativo va a seguir su curso, y solo que no hubiera la mayoría constitucional en el Senado, no se aprobaría esta tarde, pero también todo indica que sí la habrá, o que por lo menos se producirá una ausencia que será suficiente para que con los 85 senadores de Morena y de sus partidos afiliados o simpatizantes se apruebe la reforma constitucional. ¿A qué nos lleva esto? A una situación de tensión sin precedente en la vida institucional del país, que tendrá un desenlace en este momento imprevisible, porque los jueces, los magistrados, los funcionarios judiciales de los tribunales federales, los funcionarios judiciales, incluidos los jueces y magistrados de los tribunales locales, se sienten afrentados por varias razones. Primero, por no haber sido escuchados, pero en segundo lugar, porque se está aprobando una reforma que pasa por encima de todo lo que ellos han trabajado durante décadas, del poder judicial federal y de los poderes judiciales estatales en cuanto a organizaciones que garantizaban ya un mínimo de solvencia en el país. No habíamos llegado a mejores niveles porque el número de juzgadores, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, sigue siendo muy bajo con relación al que se necesita para un país como México. Pero sí sabemos que se había desarrollado una carrera profesional muy seria. Hoy mismo se comentó en la Comisión Internacional de Juristas que la mayor parte de los juzgadores en México se han profesionalizado de una manera muy comprometida con su carrera. La mayor parte han hecho cursos de especialización, de maestría, incluso de doctorado. Lo que está exigiéndoseles ahora es 3 años de experiencia, cuando no hay ningún juez ni magistrado que esté desempeñando ese cargo que no tenga en promedio 20 años de trayectoria judicial. Se le está exigiendo una calificación de 8 en licenciatura, cuando tenemos 2.300 escuelas en el país, la mayor parte de ellas escuelas sin ninguna calidad académica. Mientras que los que están en este momento en esas tareas, repito, llevan muchos años formándose y están también haciendo un trabajo de formación personal académica muy seria, muy sólida. Todo esto se va a echar por la borda. Lo vamos a pagar los justiciables, no solo los juzgadores. Y en el mediano plazo, en México vamos a tener una crisis de injusticia como no la hemos tenido en ningún momento de nuestra historia. Mi pronóstico es que esta reforma, aprobada al vapor, aprobada en contra de la opinión pública, aprobada en contra de los juzgadores, aprobada en perjuicio de los justiciables y del Estado de Derecho,
Será una reforma que tendrá muy corta vigencia y habrá que revocarla en algún momento antes de que sus perjuicios lleguen a erosionar no solo la vida de la justicia en el país, sino la vida de todas las instituciones, porque estamos a punto de perder el Estado de Derecho en el país. Diego Valadez, doctor, gracias por estar aquí esta mañana con esta revisión que estás aquí compartiendo sobre lo que ocurre en México y lo que están ustedes compartiendo ahora en Ginebra. Bueno, acaban de compartir el día de hoy, en la hora de la mañana de Ginebra, que ya es tu tarde para efectos prácticos y que, bueno, pues tiene que ver precisamente con esta Asociación de Juristas Internacionales que buscaban más información al respecto precisamente de lo que está ocurriendo en nuestro país. Estaremos al pendiente de todo esto y mira tú, déjame cerrar la pregunta final. ¿Qué significa que una reforma de este calado, que una situación de esta envergadura vaya a definirse por un voto en un día como hoy? Muestra que se trata de un proceso muy improvisado y muy forzado en el orden político. Muestra que no hubo el menor consenso. Muestra que agudiza, acentúa, subraya la división que hay en el país en este momento entre quienes pensamos en términos democráticos y entre quienes piensan que lo único que vale es la imposición de su criterio, de su autoridad, de sus ideas y de sus decisiones. Diego Valadez, gracias por estar aquí y seguiremos hablando, si me lo permites. Hasta la próxima. Con gran gusto, Carmen. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana, doctor Diego Valadez. Y bueno, por un lado estamos escuchando a los especialistas, a los constitucionalistas, a las organizaciones empresariales, las voces internacionales también. Hay un mensaje que emite la relatora especial por la independencia de los jueces de Naciones Unidas sobre el tema y es un mensaje pues que se emite en estos precisos momentos para hablar de las preocupaciones muy grandes que tiene el ámbito internacional sobre lo que está por ocurrir o está ocurriendo o que podría ocurrir en México en relación a esta, que es una de las varias reformas que quiere dejar López Obrador como su herencia, como algo que va a tener que recibir el país en los próximos días. Una vez que termine este gobierno, bueno, pues México va a estar en medio de una situación sumamente crítica y así dejará las cosas un presidente como este que está actuando desde mi muy humilde punto de vista con un grado de irresponsabilidad gigante. Son las 8:47. Tiempo del centro. Volvemos.